Bienvenidos sean a Reflexiones desde la Fe. El día de hoy estamos con un tema muy especial. Estamos celebrando esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Nos unimos a muchas iglesias cristianas que hacemos oración para que los cristianos, los bautizados en Cristo, nos veamos más como hermanos y no como iglesias adversarias. En el Consejo de Iglesias que se reúnen y hacen estas propuestas de temas, para este año el tema está tomado del libro del profeta Isaías, capítulo 1 y versículo 17, con esta frase que dice: hagan el bien, busquen la justicia. Ese es como el tema inspirador. Entonces, en esta semana estamos invitados a hacer oración por la unidad de los cristianos. Y por supuesto que no se quede solo en la oración, sino la intención y la voluntad de cada uno de nosotros por ir al encuentro del hermano que a lo mejor no pertenece a nuestra comunidad, que no comparte algunas tradiciones o costumbres, pero que creemos en el mismo Dios, en el mismo Jesús, la misma Escritura. Entonces, buscar aquellas cosas que nos unen. Estamos en el día 3 y el tema que se nos propone tiene este título: haz justicia, ama la misericordia, camina humildemente. Este título pues es un proyecto, es un programa de trabajo para cada uno de nosotros: actuar con la justicia, obrar y amar la misericordia, caminar con humildad por la vida. Nos pone dos textos, dos lecturas muy breves. La primera en el profeta Miqueas, capítulo 6:8, que dice: lo que el Señor exige de ti, ser mortal, tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Es lo que se nos pide como creyentes. El Señor exige respetar el derecho, practicar el amor, la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Y también nos propone esta otra frase, esa tomada del Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículo 17, que dice: aquella pregunta del joven rico que se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y viene ahí una hermosísima respuesta de Jesús que ya conocemos o que podemos leer ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 17 al 31. Muy bien, hagamos esta reflexión. Bueno, primero el profeta Miqueas advierte al pueblo que lo que significa fidelidad a la alianza con Dios, lo que el Señor exige de ti, tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia, caminar humildemente con tu Dios. En la lengua hebrea, la justicia y la bondad o misericordia, dice, no son diferentes ni opuestas entre sí. Es más, la palabra están unidas en una sola palabra que se usa, se llama mishpat. Dios nos ha mostrado lo que es bueno, pidiéndonos que practiquemos la justicia, amando la bondad y caminando humildemente. Caminar humildemente con Dios significa caminar junto a los demás y por lo tanto no se trata tan solo de algo individual, Dios y yo, sino Dios y nosotros, Dios y los demás. Entonces, eso es lo que significa caminar en el amor de Dios. También es esta bonita reflexión que dice: el amor al que Dios nos invita es siempre un amor que nos reúne en comunión, unos otros, no un yo solo, individual, aislado. Esta perspectiva marca la diferencia en el modo de practicar la justicia. Como cristianos actuamos con justicia para manifestar la presencia del reino de Dios en el mundo y de esta manera invitar a otros a entrar en este espacio de la bondad del amor de Dios. En el reino de Dios, todos somos amados por igual como hijos de Dios y como iglesia de Dios estamos llamados a amarnos unos a otros como hermanos y hermanas e invitar a otros a participar de ese amor. Entonces, practicar la justicia, amar la bondad y caminar humildemente con nuestro Dios es una llamada para todos los cristianos, para trabajar juntos dando un buen testimonio ante los demás, ante aquellos que no lo conocen. Entonces, pues no es sencillo y eso lo sabemos, pero el testimonio parte de ahí: hacer el bien, obrar con justicia, caminar con humildad. Es el mejor testimonio que como cristianos podemos dar al mundo, a los demás.
Se nos habla de, esta reflexión de la unidad de los cristianos. Dice, caminar humildemente. Se centra en esa frase y nos dice, fue el gran desafío del joven rico, caminar con humildad, que le preguntó a Jesús qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. Él había obedecido todos los mandamientos desde su juventud, pero no podía dar el paso para unirse a los discípulos de Jesús debido a que era muy rico y estaba pegado a esos bienes materiales. Estaba en deuda con sus posesiones. Qué difícil es para los cristianos soltar aquello que consideramos nuestras riquezas, que nos alejan de una riqueza mayor, la de unirnos a los discípulos de Jesús en la unidad de los cristianos. ¿Cuántas veces los bienes materiales son motivo de divisiones, no solo en las familias, en las comunidades y por supuesto entre las iglesias? Entonces que sea así, pues no sea un problema entre nosotros. Hay un desafío y unas preguntas que nos dejan también, que nos dicen cómo pueden nuestras iglesias, nuestras comunidades responder mejor a las necesidades de los prójimos más vulnerables, más necesitados. ¿Qué podemos hacer por ellos? Orar, sí, pero también ver de ayudar en las necesidades materiales. ¿Cómo podemos hacer para que cada voz sea respetada en nuestras comunidades? Pues tal vez conociendo, respetando, valorando las cosas buenas y buscando todos los mismos valores que tenemos. Son preguntas pues que nos hacemos. Cuando nosotros vemos otra iglesia, otra comunidad cristiana con desconfianza, pues a lo mejor es porque no la conocemos lo suficiente o no caminamos en la humildad que nos pide la palabra de Dios, que nos pide el Señor. Hagamos finalmente esta oración. Le pedimos a Dios, pide a Dios por tu familia, por tu comunidad y pide a Dios por la unidad de los cristianos. Oremos. Dios de amor y misericordia, ensancha nuestra mirada para que podamos comprender la misión a la que estamos llamados junto a nuestros hermanos y hermanas cristianas, de manera que mostremos la justicia y la bondad misericordiosa de tu reino. Ayúdanos a acoger a nuestro prójimo como tu Hijo nos acogió a nosotros. Ayúdanos a ser más generosos al dar testimonio de la gracia que nos has concedido por tu liberalidad. Esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, ahora recibimos la bendición y que continuemos reflexionando, meditando en la palabra de Dios, pidiendo unos por otros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea. Hasta la próxima.